¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño compuesto químico puede salvar vidas? Este capítulo te acompañará a descubrir los secretos más atrapantes de los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas que pueden ser producidas por organismos vivos o fabricadas de manera sintética. Su función principal es combatir infecciones causadas por bacterias, lo que les ha valido el nombre de antibacterianos. Estos medicamentos son esenciales tanto en la medicina humana como en la veterinaria y la agricultura, ayudando a tratar infecciones provocadas por gérmenes que amenazan la salud. Una de las características más interesantes de los antibióticos es su toxicidad selectiva. Esto significa que son mucho más dañinos para las bacterias invasoras que para los seres humanos o animales que los hospedan. Sin embargo, no son infalibles. En ocasiones, pueden causar efectos secundarios, como alterar la flora bacteriana normal del organismo, que juega un papel crucial en nuestra salud. Los antibióticos funcionan de dos maneras. Algunos son bactericidas, es decir, destruyen las bacterias, mientras que otros son bacteriostáticos, lo que significa que impiden su crecimiento. Dependiendo del tipo de infección y del antibiótico utilizado, un medicamento puede tener ambos efectos. Esta dualidad es fundamental para entender cómo se utilizan en el tratamiento de diversas enfermedades. El término antibiótico fue acuñado por el científico Selman Waksman en 1942. Originalmente, se refería a sustancias producidas por microorganismos que podían afectar a otros microorganismos. Sin embargo, con el tiempo, la definición se ha ampliado para incluir también a los antimicrobianos sintéticos. Esto significa que hoy en día, no solo se consideran antibióticos aquellos derivados de organismos vivos, sino también aquellos que han sido creados en laboratorios, como las quinolonas y las sulfamidas. El objetivo principal al utilizar antibióticos es eliminar el microorganismo que causa la infección. Para lograrlo, es crucial seguir la dosis adecuada, asegurando que el medicamento alcance una concentración suficiente en el sitio de la infección. Si no se respeta la posología, se corre el riesgo de que algunas bacterias sobrevivan y se vuelvan resistentes al antibiótico, lo que representa un grave problema de salud pública. Es importante destacar que los antibióticos no son efectivos contra virus. Por lo tanto, su uso en enfermedades virales debe evitarse, ya que no solo es inútil, sino que también puede contribuir al problema de la resistencia bacteriana. La historia de los antibióticos es una de descubrimiento y avance, marcada por la búsqueda constante de nuevas soluciones para combatir infecciones. En la próxima sección, exploraremos cómo se descubrieron los primeros antibióticos y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Imaginemos un mundo donde las infecciones bacterianas eran una sentencia de muerte. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado enfermedades devastadoras, como la tuberculosis y la lepra, pero la solución a estos problemas no llegó hasta el siglo XX. Sin embargo, el uso de sustancias con propiedades antibióticas se remonta a más de 2500 años, cuando en China se aplicaba cuajada mohosa de soja para tratar infecciones. Este antiguo conocimiento no era exclusivo de los chinos. Culturas como la egipcia y la griega también utilizaban mohos y plantas para combatir enfermedades, un fenómeno que se conoce como antibiosis. El término antibiosis fue acuñado en 1877, gracias a los pioneros Louis Pasteur y Robert Koch, quienes descubrieron que ciertos microorganismos podían inhibir el crecimiento de otros. Pero el verdadero avance en la historia de los antibióticos comenzó en 1897, cuando un joven investigador francés, Ernest Duchesne, aisló la penicilina de hongos del género Penicillium. A pesar de su descubrimiento, su trabajo no recibió la atención que merecía en ese momento. La investigación sobre antibióticos dio un gran paso adelante en 1909, cuando Paul Ehrlich desarrolló Salvarsan,
un medicamento que trataba la sífilis, un problema de salud pública muy grave en su época. Aunque Salvarsan fue un avance importante, no se utilizó durante mucho tiempo. La historia de la penicilina continuó con el británico Alexander Fleming, quien en 1920 cultivaba una bacteria llamada Staphylococcus aureus en un plato de agar. Un día, se dio cuenta de que su cultivo había sido contaminado por un hongo. Lo curioso fue que alrededor del hongo no había bacterias. Intrigado, Fleming comenzó a investigar y, recordando su trabajo previo sobre la lisocima, comprendió que el hongo estaba liberando una sustancia que impedía el crecimiento de las bacterias. A pesar de que no pudo purificarla debido a la inestabilidad de la molécula, compartió su hallazgo con la comunidad científica, nombrando a esta sustancia penicilina, en honor al hongo que la producía. Pasaron más de 10 años antes de que otros investigadores, Ernst Chain y Howard Walter Florey, se interesaran en el trabajo de Fleming. Ellos lograron producir una forma purificada de la penicilina y, gracias a un antiguo alumno de Fleming, Cecil George Payne, se llevaron a cabo las primeras pruebas clínicas en neonatos con oftalmía neonatal, obteniendo resultados exitosos en 1930. Aunque Payne no publicó sus hallazgos, Chain y Florey sí lo hicieron más tarde, y su trabajo fue fundamental para la producción masiva de penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Fleming, Chain y Florey fueron reconocidos por su contribución a la medicina al recibir el Premio Nobel. Este reconocimiento no solo celebró su trabajo, sino que también marcó un hito en la historia de la medicina, ya que la penicilina se convirtió en el primer antibiótico ampliamente utilizado, salvando innumerables vidas y transformando la forma en que enfrentamos las infecciones bacterianas. La historia de los antibióticos es, por lo tanto, un relato de descubrimiento, perseverancia y colaboración científica. Nos recuerda que, aunque los avances pueden parecer lejanos y a veces olvidados, el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos ha sido crucial para enfrentar los desafíos de la salud pública. ¿Qué otros secretos nos depara la historia de la ciencia en nuestra lucha contra las enfermedades? En 1939, un científico llamado René Dubos logró aislar la gramicidina, uno de los primeros antibióticos que se empezaron a fabricar y utilizar comercialmente. Este medicamento se usaba principalmente para tratar heridas y úlceras, y su descubrimiento fue un paso importante en la lucha contra las infecciones. Sin embargo, la verdadera revolución en el campo de los antibióticos llegó durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la necesidad de tratar rápidamente las infecciones causadas por heridas en el campo de batalla llevó a una intensa investigación sobre la penicilina. Un equipo de científicos, liderado por Howard Florey, logró en 1940 producir grandes cantidades de este antibiótico puro, lo que permitió su uso generalizado a partir de 1943. Pero el camino hacia la penicilina no comenzó con Florey. En 1928, Alexander Fleming había descubierto por casualidad que un hongo llamado Penicillium podía inhibir el crecimiento de bacterias. Sin embargo, fue Clodomiro Picado, un médico costarricense, quien entre 1915 y 1927 documentó sus observaciones sobre la acción de este hongo en el crecimiento de bacterias dañinas, como los estafilococos y estreptococos. Sus hallazgos fueron publicados en 1927 y son considerados un aporte crucial en la historia de la penicilina. El descubrimiento y la posterior producción de antibióticos transformaron radicalmente la medicina. Junto con avances como la anestesia y la implementación de prácticas higiénicas, como el lavado de manos y el uso de instrumentos estériles, los antibióticos se convirtieron en uno de los grandes logros en la historia de la salud pública. Se les ha llamado balas mágicas, un término acuñado por el científico Paul Ehrlich, ya que estos medicamentos atacan a los microorganismos causantes de enfermedades sin dañar al organismo humano.
La importancia de los antibióticos no puede subestimarse. Han salvado millones de vidas y han cambiado la forma en que tratamos las infecciones. Sin embargo, su uso generalizado también ha traído consigo desafíos, como la resistencia bacteriana, que es un problema creciente en la actualidad. A medida que los microorganismos se adaptan y se vuelven más resistentes, es crucial que continuemos investigando y desarrollando nuevos tratamientos. Así, la historia de los antibióticos es una historia de descubrimiento, innovación y también de responsabilidad. Cada avance trae consigo nuevas preguntas y desafíos que debemos enfrentar. ¿Qué nos depara el futuro en la lucha contra las infecciones? La respuesta podría estar en los próximos descubrimientos científicos. En este contexto, la penicilina no solo marcó el inicio de una nueva era en la medicina, sino que también nos recuerda la importancia de seguir explorando y aprendiendo en el vasto universo de la ciencia. La penicilina es un tipo de antibiótico que ha cambiado la medicina moderna. Este medicamento pertenece a un grupo conocido como beta-lactámicos y se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias que son sensibles a su efecto. La penicilina G, también llamada benzilpenicilina, fue el primer antibiótico que se utilizó de manera generalizada en la medicina y su descubrimiento se atribuye al científico Alexander Fleming, quien recibió el premio Nobel en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. Estos últimos desarrollaron un método que permitió producir penicilina en grandes cantidades, lo que revolucionó el tratamiento de infecciones bacterianas. Aunque no se comprende completamente cómo funciona la penicilina, se sabe que actúa debilitando la pared de las bacterias. Esto es crucial porque la pared celular es lo que protege a las bacterias de su entorno. Cuando la penicilina interfiere en la formación de esta pared, las bacterias se vuelven vulnerables y pueden estallar, especialmente cuando intentan multiplicarse. Este proceso es lo que se conoce como lisis osmótica, y es fundamental para eliminar la infección. Existen muchas variedades de penicilinas, y algunas de ellas son producidas de manera natural por ciertos hongos del género Penicillium. La penicilina G fue la primera en ser aislada, pero con el tiempo, la aparición de bacterias resistentes llevó a los científicos a desarrollar nuevas versiones de este antibiótico. Hay dos enfoques principales para crear estas nuevas penicilinas. El primero consiste en añadir ciertos compuestos durante el cultivo de los hongos, lo que permite obtener penicilinas biosintéticas. El segundo enfoque implica modificar químicamente la penicilina que se obtiene a través de la fermentación, dando lugar a las penicilinas semisintéticas. Cada tipo de penicilina tiene un espectro de acción diferente, lo que significa que son efectivas contra diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, la benzilpenicilina es eficaz contra bacterias gram positivas, como los estreptococos y estafilococos, así como algunas gram negativas, como los gonococos y meningococos. Sin embargo, este tipo de penicilina debe ser administrada por inyección, ya que se descompone en el estómago si se toma por vía oral. En cambio, la fenoximetilpenicilina es resistente a los ácidos del estómago, lo que permite que se pueda tomar por vía oral. La ampicilina es otra variante que no solo resiste el ácido estomacal, sino que también es eficaz contra otras bacterias gram negativas, como Haemophilus, Salmonella y Shigella. A pesar de ser uno de los antibióticos menos tóxicos, la penicilina puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Sin embargo, esto ocurre en solo el 1% de los pacientes que reciben tratamientos con beta-lactámicos. Debido a que estas reacciones pueden ser graves e incluso provocar un shock anafiláctico, es fundamental que los médicos realicen un interrogatorio detallado sobre las alergias del paciente antes de iniciar cualquier tratamiento. Además de su uso como antibiótico, la penicilina también tiene un papel importante como antídoto. Es efectiva contra los efectos tóxicos de la alfa-amanitina, un aminoácido que se encuentra en ciertos hongos del género Amanita, que son conocidos por su toxicidad.
Este uso adicional resalta la versatilidad de la penicilina en la medicina. La historia de la penicilina no solo es un relato sobre un descubrimiento científico, sino también un testimonio del impacto que puede tener en la salud pública. A través de su desarrollo y uso, se han salvado innumerables vidas y se ha transformado la forma en que enfrentamos las infecciones bacterianas. ¿Cómo se descubrió este antibiótico y cuál fue su camino hacia el uso generalizado? En la próxima sección, exploraremos la fascinante historia de la penicilina. La penicilina, un antibiótico que ha salvado millones de vidas, tiene una historia fascinante que se remonta a épocas y culturas muy antiguas. Aunque comúnmente se le atribuye a Alexander Fleming el descubrimiento de este medicamento, la realidad es que diversas civilizaciones ya habían observado y utilizado las propiedades curativas de ciertos mohos mucho antes de que él lo hiciera. Desde la antigua Grecia e India, hasta los ejércitos de Ceilán en el siglo II, se han encontrado evidencias de que las personas aplicaban alimentos enmohecidos o tierra que contenía hongos en heridas de guerra, buscando aliviar infecciones. Incluso en el mundo árabe, desde el siglo VIII, los médicos trataban infecciones aplicando una pasta blanca que se formaba en los arneses de cuero de los burros de carga. A medida que avanzamos en el tiempo, en el siglo XVII, algunos farmacólogos ingleses, como John Parkinson, comenzaron a registrar en sus prácticas el uso de hongos como tratamiento para diversas enfermedades. Ya en el siglo XIX, la ciencia comenzó a dar pasos firmes hacia la comprensión de los microorganismos como agentes causales de enfermedades. Robert Koch, un destacado científico de la época, se interesó en los trabajos de otros investigadores que habían explorado la relación entre los microorganismos y las enfermedades. En 1876, Koch identificó a Bacillus anthracis como el causante del carbunco, lo que marcó un hito en la teoría microbiana de la enfermedad. Este avance fue crucial, ya que sentó las bases para el desarrollo de tratamientos más específicos. Paul Ehrlich, un contemporáneo de Koch, propuso la idea de una bala mágica, un compuesto químico que pudiera eliminar selectivamente a los gérmenes sin dañar al organismo. En 1909, logró sintetizar un compuesto conocido como Salvarsan, que demostró ser eficaz contra la sífilis. Este descubrimiento tuvo un impacto significativo en la carrera de Alexander Fleming, quien se inspiró en los avances de sus predecesores, hasta el punto de que se le conocía como Recluta 606, en referencia al número del compuesto de Ehrlich. Al mismo tiempo, se acumulaban observaciones sobre el efecto bactericida de los mohos. Investigadores como John Scott Burdon Sanderson, Joseph Lister y Louis Pasteur, entre otros, realizaron importantes estudios que confirmaron que ciertos hongos podían eliminar bacterias. A lo largo de la historia, muchos científicos han contribuido a esta comprensión, pero fue un médico costarricense, Clodomiro Clorito Picado Twait, quien en el siglo XX realizó experimentos que demostraron la capacidad de los hongos del género Penicillium para inhibir el crecimiento de bacterias como estafilococos y streptococos, responsables de diversas infecciones humanas. La penicilina no solo revolucionó la medicina al ofrecer un tratamiento efectivo contra infecciones bacterianas, sino que también cambió la forma en que se abordaban las enfermedades. Su descubrimiento marcó el inicio de la era de los antibióticos, transformando la práctica médica y salvando innumerables vidas. Así, la historia de la penicilina es un testimonio de cómo la observación y la curiosidad humana han llevado a avances significativos en la salud y el bienestar de la humanidad. ¿Qué otros descubrimientos sorprendentes nos depara la historia de la medicina? La historia de la penicilina es solo el comienzo. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. En la historia de la penicilina, un personaje clave es Clorito Picado, quien hizo un descubrimiento importante y lo reportó a la Academia de Ciencias de París. Sin embargo,
a pesar de la relevancia de su trabajo, no lo patentó. Esto es significativo porque su investigación comenzó unos años antes que la de Alexander Fleming, quien se convertiría en el nombre más reconocido en la historia de este antibiótico. ¿Qué llevó a Fleming a ser el pionero en este campo? La historia del descubrimiento de la penicilina es un relato que ha capturado la imaginación de muchos, presentado como un ejemplo emblemático del método científico en acción. Este relato se centra en la figura de Alexander Fleming, un científico que, gracias a su aguda observación, logró interpretar un fenómeno que parecía casual. Sin embargo, al mirar más de cerca, encontramos que esta narrativa está matizada por una serie de factores que la enriquecen y la complejizan. Fleming, un médico y bacteriólogo, no fue un simple espectador en el mundo de la investigación. De hecho, estaba inmerso en un entorno científico donde muchos otros investigadores estaban explorando las propiedades de diferentes sustancias para combatir infecciones. Esto es importante porque su descubrimiento no fue un golpe de suerte aislado, sino el resultado de un contexto de colaboración y conocimiento compartido en el campo de la microbiología. Antes de descubrir la penicilina, Fleming ya había estado buscando activamente una sustancia capaz de eliminar bacterias. Su experiencia en la Primera Guerra Mundial, donde observó las devastadoras consecuencias de las infecciones en las heridas de los soldados, lo motivó a investigar más. Había probado otras sustancias, como el salvarsan, y había descubierto la lisocima, aunque esta última no era efectiva contra los organismos que más le preocupaban. El momento clave tuvo lugar el viernes 28 de septiembre de 1928. Fleming se encontraba en su laboratorio del Hospital St. Mary en Londres, revisando cultivos de una bacteria llamada Staphylococcus aureus. Al regresar de unas vacaciones, notó que muchos de sus cultivos estaban contaminados con un hongo. En lugar de desecharlos de inmediato, decidió mostrarle a un antiguo colega lo que había encontrado. Fue entonces cuando notó algo inusual. Alrededor del hongo había un halo de transparencia en el cultivo, lo que indicaba que las bacterias estaban siendo destruidas. Este descubrimiento inicial fue crucial. Fleming se dio cuenta de que había una sustancia que se estaba liberando desde el hongo y que estaba afectando a las bacterias. Posteriormente, aisló el hongo y lo cultivó para estudiar su efecto sobre otros microorganismos. Este hongo resultó ser de la especie Penicillium notatum, y aunque publicó sus hallazgos, al principio no recibió la atención que merecía. De hecho, ni él mismo comprendió de inmediato el enorme potencial de lo que había descubierto. Con el tiempo, Fleming se dio cuenta de que la sustancia que había aislado no solo era capaz de eliminar bacterias, sino que también era no tóxica para los conejos a los que se les inyectó. Además, observó que podía utilizarla para aislar otro tipo de bacterias, como Haemophilus influenzae, a partir de muestras de esputo. Sin embargo, a pesar de sus importantes hallazgos, la penicilina no fue reconocida de inmediato como un avance revolucionario en la medicina. A medida que la historia se desarrollaba, el contexto de la Segunda Guerra Mundial también influyó en la percepción de la penicilina. La necesidad urgente de tratar infecciones en soldados heridos llevó a un interés renovado en la investigación de esta sustancia. Así, lo que comenzó como un descubrimiento accidental se transformó en un componente esencial de la medicina moderna, salvando innumerables vidas. La historia de la penicilina es un recordatorio de que los grandes descubrimientos a menudo surgen de la curiosidad y la observación atenta. Nos muestra que la ciencia no es solo un proceso lineal, sino un viaje lleno de exploraciones, fracasos y, a veces, descubrimientos inesperados. La penicilina no solo cambió el curso de la medicina, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la lucha contra las infecciones bacterianas. Así, a través de la historia de Alexander Fleming, comprendemos que el conocimiento científico es un esfuerzo colectivo. Los logros individuales se construyen sobre las bases de los trabajos de otros,
y el descubrimiento de la penicilina es un claro ejemplo de cómo la colaboración y la observación pueden llevar a avances que transforman la vida humana. Este relato nos invita a reflexionar sobre el impacto de la ciencia en nuestra vida cotidiana y la importancia de mantener una mente abierta y curiosa. A medida que seguimos explorando el mundo de la ciencia, recordemos que cada descubrimiento, por pequeño que parezca, puede tener el potencial de cambiar el rumbo de la historia. Ahora, adentrémonos en la vida y obra de Alexander Fleming, el hombre que, con su observación, nos abrió las puertas a una nueva era en la medicina. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, revolucionando la medicina. Su capacidad para combatir infecciones salvó millones de vidas. ¿Cómo sucedió este hallazgo? Alexander Fleming nació en Escocia en 1881 y se convirtió en un destacado médico y científico británico. Su legado más famoso es el descubrimiento de la penicilina, un antibiótico que revolucionó la medicina. Este hallazgo ocurrió de manera accidental cuando Fleming observó que un hongo, llamado Penicillium notatum, había contaminado uno de sus cultivos bacterianos y, sorprendentemente, había eliminado las bacterias cercanas. Este descubrimiento no solo marcó un hito en el tratamiento de infecciones, sino que también abrió la puerta a la era de los antibióticos, salvando millones de vidas. Fleming estudió en la Universidad de Londres y más tarde se convirtió en profesor e investigador en bacteriología. Su trabajo fue reconocido en 1945 con el Premio Nobel de Medicina. Además de la penicilina, también descubrió una enzima llamada lisozima, que tiene propiedades antimicrobianas. La historia de Fleming nos muestra cómo a veces los grandes avances surgen de la observación cuidadosa y la curiosidad. En los años 20, un médico escocés llamado Alexander Fleming realizó dos descubrimientos que cambiarían el curso de la medicina, y lo hizo de una manera sorprendente, por accidente. Su capacidad de observación y su intuición jugaron un papel crucial en estos hallazgos. El primero de ellos fue la lisozima, una sustancia que ayuda a combatir infecciones. Fleming la descubrió cuando, tras un estornudo, unas mucosidades cayeron sobre una placa de Petri que contenía un cultivo de bacterias. Días después, se dio cuenta de que las bacterias habían sido destruidas en el área donde había caído el fluido nasal. Este primer descubrimiento ya mostraba el potencial de las sustancias naturales para combatir infecciones. Sin embargo, su segundo descubrimiento fue aún más revolucionario. El 28 de septiembre de 1928, mientras realizaba experimentos en su laboratorio, Fleming observó algo inusual. En una de las placas de Petri que había sembrado con una bacteria llamada Staphylococcus aureus, notó que un hongo había crecido de manera inesperada. Este hongo, que más tarde se identificó como Penicillium notatum, había creado un entorno donde las bacterias cercanas estaban siendo destruidas. Fleming se dio cuenta de que el hongo producía una sustancia con propiedades antibacterianas, a la que llamó penicilina. Esta sustancia era capaz de eliminar las bacterias patógenas que causaban infecciones. A pesar de la importancia de su hallazgo, muchos de sus colegas no comprendieron su trascendencia. En 1929, Fleming publicó su descubrimiento sobre la penicilina en una revista científica, pero la atención que recibió fue limitada. Aunque trabajó con el hongo y la penicilina, la obtención y purificación de este antibiótico resultaron ser un desafío, más adecuado para químicos que para un médico como él. La comunidad científica, en su mayoría, consideró que la penicilina solo sería útil para tratar infecciones menores y no le prestó la atención que merecía. Sin embargo, el panorama cambió durante la Segunda Guerra Mundial. Investigadores estadounidenses comenzaron a interesarse por la penicilina, especialmente porque buscaban alternativas a los tratamientos que utilizaban los alemanes, quienes estaban empleando sulfamidas. Fue entonces cuando dos químicos, Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, se unieron a la causa.
Ellos desarrollaron un método para purificar la penicilina en Inglaterra, lo que permitió su producción a gran escala. Sin embargo, el país estaba completamente enfocado en la guerra y no podía destinar recursos a la producción de medicamentos. Así que Chain y Florey decidieron trasladarse a Estados Unidos, donde establecieron plantas de producción dedicadas exclusivamente a la penicilina. Fleming, por su parte, tomó una decisión notable: no patentó su descubrimiento. Creía que al hacerlo, facilitaría la difusión de un antibiótico que era esencial para tratar las numerosas infecciones que afectaban a la población. Su generosidad y visión fueron recompensadas en 1945, cuando recibió el Premio Nobel de Medicina, compartido con Chain y Florey, por su contribución a la medicina moderna. La historia de Alexander Fleming es un recordatorio de que a veces los grandes descubrimientos surgen de la curiosidad y la observación, incluso en medio del desorden. Su trabajo no solo transformó la forma en que tratamos las infecciones, sino que también sentó las bases para el desarrollo de otros antibióticos. ¿Qué otros secretos nos depara la naturaleza que aún no hemos descubierto? A continuación, exploraremos más sobre los descubrimientos que han cambiado nuestra comprensión de la ciencia y la salud. Alexander Fleming fue un científico que, además de sus importantes contribuciones a la medicina, tenía una faceta artística. Era miembro del Chelsea Arts Club, un lugar donde se reunían artistas y creativos. Se dice que fue admitido en este club gracias a sus pinturas con gérmenes. Estas obras eran bastante inusuales. Fleming aplicaba bacterias pigmentadas sobre lienzos. Aunque al principio las bacterias eran invisibles, tras un periodo de incubación, los colores vibrantes de las colonias bacterianas emergían, creando un efecto visual sorprendente. A pesar de su talento artístico, la vida de Fleming estuvo marcada por la ciencia. En 1948, mientras estaba de viaje en España, su esposa enfermó gravemente y falleció poco después. A pesar de esta tragedia personal, Fleming continuó dedicándose a su trabajo en el Instituto del St. Mary, donde había estado al frente desde 1946. En 1953, encontró nuevamente el amor al casarse con la Dra. Boureka. Fleming falleció en 1955 en Londres, víctima de un ataque cardíaco. Su legado es monumental y fue reconocido como un héroe nacional, siendo enterrado en la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres. Su descubrimiento más famoso, la penicilina, marcó el inicio de una nueva era en la medicina, conocida como la era de los antibióticos. Este avance revolucionó el tratamiento de infecciones bacterianas, salvando millones de vidas en todo el mundo. Pero el impacto de Fleming no se limitó solo a la penicilina. También descubrió la lisocima, una enzima con propiedades antibióticas. Las enzimas como la lisocima son parte de la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Esto significa que, además de encontrar una molécula química que combate bacterias, Fleming fue pionero en identificar una enzima que también puede ser utilizada con fines terapéuticos. La penicilina y la lisocima son ejemplos de cómo la naturaleza puede ofrecer soluciones a problemas de salud. La penicilina actúa interfiriendo en la capacidad de las bacterias para multiplicarse, mientras que la lisocima ataca las paredes celulares de los microorganismos. Estos descubrimientos han abierto la puerta a una amplia gama de tratamientos antibacterianos que han sido fundamentales en la lucha contra enfermedades infecciosas. La importancia de los hallazgos de Fleming se extiende más allá de su tiempo. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de otros antibióticos, como la streptomicina, que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis. Estos avances han transformado la medicina moderna, permitiendo a los médicos tratar infecciones que antes eran mortales. Fleming no solo fue un descubridor, sino también un innovador que entendió la importancia de la investigación y la curiosidad científica.
Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de científicos y médicos que buscan soluciones a los desafíos de la salud pública. Así, la historia de Alexander Fleming es un recordatorio de que la ciencia y la creatividad pueden entrelazarse de maneras sorprendentes, y que a veces, los mayores descubrimientos surgen de la observación y la curiosidad. Su contribución a la medicina sigue siendo relevante hoy en día, y su vida es un testimonio del poder de la investigación científica. Los antibióticos son poderosos porque atacan a diversas bacterias, pero su forma de actuar varía según las características de cada tipo de bacteria. Esto es crucial, ya que los antibióticos están diseñados para dirigirse a elementos que no se encuentran en las células de los mamíferos. Así, protegen nuestro organismo mientras combaten infecciones. ¿Te has preguntado cómo logran distinguir entre bacterias y células humanas? Esto nos lleva a explorar la estructura de la pared celular. Los antibióticos son medicamentos esenciales en la lucha contra las infecciones bacterianas, y su eficacia depende en gran medida de su capacidad para atacar estructuras específicas de las bacterias. Uno de los objetivos más importantes de ciertos antibióticos es la pared celular, una barrera protectora que muchas bacterias tienen, pero que los animales no poseen. Esto es crucial, ya que permite que los antibióticos actúen sin afectar a las células humanas. La pared celular de las bacterias se compone principalmente de una sustancia llamada peptidoglicano. Este componente es fundamental para la integridad de la célula bacteriana, ya que le proporciona forma y resistencia. Algunos antibióticos se dirigen a bloquear la producción y organización de esta pared celular. Al hacerlo, alteran el equilibrio interno de la bacteria, lo que provoca un aumento de la presión osmótica dentro de la célula. Cuando esta presión se vuelve demasiado alta, la membrana celular no puede soportarla y se rompe, liberando el contenido celular al exterior y causando la muerte de la bacteria. Además, algunos antibióticos facilitan la entrada de otros agentes antimicrobianos que de otro modo no podrían atravesar la pared celular. Esto amplía el arsenal de medicamentos disponibles para combatir infecciones. Entre los antibióticos más conocidos que atacan la pared celular se encuentran la bacitracina, la penicilina y las cefalosporinas. La bacitracina, que pertenece al grupo de los péptidos, actúa inhibiendo el transportador que lleva el peptidoglicano hacia el exterior de la célula, impidiendo así que se forme adecuadamente la pared celular. Por otro lado, la penicilina, que forma parte de los beta-lactámicos, bloquea un proceso llamado transpeptidación. Este proceso es esencial para crear los enlaces cruzados que mantienen la estructura de la pared celular. Al interferir en este proceso, la penicilina debilita la pared celular, lo que puede llevar a la muerte de la bacteria. Las cefalosporinas, otro tipo de antibióticos, también atacan la transpeptidación, pero lo hacen uniéndose a ciertas proteínas que son clave en la última fase de la formación de la pared celular. Al hacerlo, impiden que la bacteria complete su estructura defensiva, dejándola vulnerable. En resumen, los antibióticos que actúan sobre la pared celular son vitales en el tratamiento de infecciones bacterianas. Al debilitar esta estructura, logran provocar la muerte de las bacterias sin afectar a las células humanas. Comprender cómo funcionan estos medicamentos nos ayuda a apreciar su importancia en la medicina moderna. Ahora, exploremos otro componente esencial de las células, la membrana celular. Los antibióticos son herramientas poderosas en la lucha contra infecciones, y su acción comienza en la membrana celular de las bacterias y ciertos hongos. Algunos de estos medicamentos pueden dañar esta membrana de manera directa o al interferir con su construcción. Por ejemplo, las polimixinas actúan como detergentes, alterando la estructura de los lípidos que componen la membrana. Esto provoca que la membrana pierda su integridad, permitiendo que sustancias que normalmente no podrían entrar, como agua y toxinas, ingresen sin restricciones a la célula. Este proceso es crucial,
ya que la entrada de estos elementos puede llevar a la muerte de la bacteria. Otro antibiótico, la gramicidina A, crea pequeños poros en la membrana, lo que también contribuye a la pérdida de control sobre lo que entra y sale de la célula. Pero, ¿por qué es tan importante entender cómo actúan estos antibióticos? Porque al conocer su mecanismo, podemos mejorar su uso y desarrollar nuevas estrategias para combatir las infecciones. Ahora, exploremos cómo estos antibióticos también afectan los ácidos nucleicos y las proteínas dentro de las células. Los antibióticos son herramientas poderosas en la lucha contra las infecciones, y su forma de actuar es tanto fascinante como crucial para nuestra salud. Algunos antibióticos tienen la capacidad de interferir en la producción de ácidos nucleicos, que son esenciales para la vida de las células. En términos simples, estos medicamentos pueden bloquear la síntesis de ADN y ARAN, que son las moléculas que contienen la información genética necesaria para que las células funcionen y se reproduzcan. Cuando esto sucede, las proteínas que la célula necesita para sobrevivir y realizar sus funciones se producen de manera defectuosa o, en algunos casos, dejan de producirse por completo. Un ejemplo de un antibiótico que actúa de esta manera es la mitomicina. Este compuesto se adhiere a las hélices del ADN, lo que impide que una enzima clave, llamada ADN polimerasa, realice su trabajo de replicar el ADN. Sin esta replicación, las células no pueden multiplicarse correctamente, lo que lleva a su eventual muerte. Por otro lado, la actinomicina tiene un mecanismo similar, aunque su estructura es diferente. Otro grupo de antibióticos, conocido como sulfamidas, se asemeja a ciertas moléculas que las bacterias utilizan en sus procesos metabólicos. Al introducirse en estas vías metabólicas, las sulfamidas bloquean la producción de componentes vitales, lo que provoca que las bacterias no puedan generar las bases necesarias para su ADN. Esto resulta en la muerte de las células bacterianas. Las quinolonas y fluoroquinolonas son antibióticos que actúan sobre enzimas específicas en las bacterias, llamadas girasas y topoisomerasas. Estas enzimas son responsables de mantener la estructura del ADN y asegurar que se replique correctamente. Al interferir con estas enzimas, estos antibióticos alteran la forma en que las bacterias manejan su información genética, lo que puede llevar a errores en la replicación y, en última instancia, a la muerte de la célula. La comprensión de cómo los antibióticos afectan a los ácidos nucleicos y a las proteínas es fundamental para el desarrollo de nuevos tratamientos y para combatir la resistencia bacteriana. Pero, ¿cómo actúan estos antibióticos sobre los ribosomas? Cerca de la mitad de los antibióticos que utilizamos en medicina actúan interfiriendo con los ribosomas de las bacterias. Los ribosomas son pequeñas estructuras dentro de las células que se encargan de fabricar proteínas, esenciales para la vida. Sin embargo, los ribosomas de las bacterias son diferentes a los de los mamíferos, lo que permite a los antibióticos atacar a las bacterias sin dañar nuestras propias células. Por ejemplo, algunos antibióticos, como los aminoglucósidos, se adhieren de manera irreversible a una parte específica del ribosoma, impidiendo que se produzcan proteínas. Otros, como las tetraciclinas, bloquean la entrada de componentes necesarios para la síntesis de proteínas. También hay antibióticos, como la eritromicina, que se fijan a otra parte del ribosoma, interfiriendo en su función. Este enfoque selectivo es crucial, ya que permite eliminar las bacterias dañinas mientras se protege al organismo. Pero, ¿cuántas clases de antibióticos existen y cómo funcionan? Hoy vamos a explorar el mundo de los antibióticos, esos medicamentos que nos ayudan a combatir las infecciones bacterianas. Los antibióticos se pueden clasificar en tres grandes grupos según cómo actúan y su relación con la concentración en la que se administran. Primero, tenemos aquellos que eliminan las bacterias de manera efectiva, sin depender mucho de la cantidad que se use. Este es el caso de los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Luego,
están los antibióticos que necesitan alcanzar una cierta concentración en el cuerpo para ser realmente efectivos, como los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. Por último, existen los antibióticos que detienen el crecimiento de las bacterias, en lugar de matarlas directamente. Estos son conocidos como bacteriostáticos e incluyen a los macrólidos, las tetraciclinas y el cloranfenicol. Comprender estas categorías es crucial para saber cómo utilizamos estos medicamentos en la lucha contra las infecciones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se clasifican los antibióticos según su estructura química? Las penicilinas son un grupo de antibióticos que se dividen en dos categorías principales, las naturales y las semisintéticas. Esta clasificación es importante porque determina cómo se pueden usar estos medicamentos. Algunas de estas penicilinas son resistentes al ácido del estómago, lo que permite que se tomen por vía oral sin perder su efectividad. Ejemplos de estas son la penicilina V, la dicloxacilina y la amoxicilina, que son ampliamente utilizadas para tratar diversas infecciones. Cuando hablamos de penicilina, a menudo nos referimos a un tipo específico conocido como benzilpenicilina, que es muy eficaz contra ciertos tipos de bacterias, especialmente aquellas que son gram-positivas. Estas bacterias son responsables de muchas infecciones comunes. Sin embargo, las penicilinas tienen limitaciones. Por ejemplo, no son tan efectivas contra ciertos bacilos gram-negativos, que son otro tipo de bacterias, y todos los tipos de penicilinas pueden ser descompuestos por unas enzimas llamadas beta-lactamasas, que algunas bacterias producen para defenderse. Además de las penicilinas naturales, existen también penicilinas sintéticas, como la ticarcilina, la mezlocilina y la piperacilina. Estas versiones han sido diseñadas para ser más efectivas contra un rango más amplio de bacterias, lo que las hace útiles en situaciones donde las penicilinas naturales podrían fallar. Por otro lado, hay un metabolito de la penicilina llamado penicilamina. Este compuesto se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide, ayudando a reducir el daño en las articulaciones. Sin embargo, su uso es poco común debido a su toxicidad. Así que, al explorar el mundo de los antibióticos, es fundamental entender cómo se clasifican y qué papel juegan en la lucha contra las infecciones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se comparan con otros antibióticos, como las cefalosporinas? Las cefalosporinas son un tipo de antibiótico que pertenece a la familia de los beta-lactámicos. Derivadas de un compuesto llamado cefalosporina C, estas sustancias son similares a las penicilinas, pero presentan una diferencia clave en su estructura química. Esta modificación les permite resistir mejor a ciertas enzimas que las bacterias producen para defenderse. Como resultado, las cefalosporinas son capaces de combatir una gama más amplia de infecciones bacterianas. Su eficacia y versatilidad las convierten en herramientas valiosas en la lucha contra las enfermedades. ¿Te has preguntado cómo se clasifican estos poderosos antibióticos? Las cefalosporinas son un tipo de antibiótico que se clasifican en diferentes grupos, conocidos como generaciones, según sus características y eficacia contra diversas bacterias. La primera generación de cefalosporinas fue la primera en desarrollarse y se utilizó principalmente para combatir infecciones causadas por bacterias como estafilococos y estreptococos. A medida que avanzamos hacia la segunda generación, estas cefalosporinas comenzaron a mostrar un espectro más amplio de acción, especialmente contra bacterias gram-negativas, que son un grupo de bacterias a menudo más difíciles de tratar. Cada nueva generación ha sido diseñada para ser más potente y efectiva frente a estas bacterias problemáticas, lo que ha llevado a la clasificación actual de 5 generaciones. Sin embargo, es importante señalar que no todos los países están de acuerdo en cómo se definen estas generaciones. Por ejemplo, en Japón, la cuarta generación de cefalosporinas no es reconocida como tal,
y algunos medicamentos que en otros lugares se consideran de tercera generación son clasificados de manera diferente. Esto puede generar confusión, pero lo esencial es que cada generación de cefalosporinas ha sido desarrollada para mejorar la capacidad de combatir infecciones bacterianas. Las cefalosporinas de primera generación, aunque son efectivas contra ciertos tipos de bacterias, tienen un espectro de acción más limitado en comparación con las generaciones posteriores. Por otro lado, las cefalosporinas de segunda y tercera generación han sido diseñadas para abordar una gama más amplia de infecciones, lo que las hace más versátiles en el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, medicamentos como el cefmetazol y el cefoxitin pertenecen a la tercera generación y son utilizados en situaciones donde se requiere un enfoque más agresivo contra las infecciones. Además, hay nuevos desarrollos en el campo de las cefalosporinas, como los oxacefamos, que representan una evolución en la clasificación de estos antibióticos. Estos nuevos medicamentos están diseñados para ofrecer aún más opciones en el tratamiento de infecciones resistentes. En resumen, la clasificación de las cefalosporinas en generaciones nos ayuda a entender cómo han evolucionado estos antibióticos y cómo cada grupo se adapta a las necesidades cambiantes en la lucha contra las infecciones bacterianas. La comprensión de estas diferencias es crucial para los médicos al seleccionar el tratamiento adecuado para sus pacientes. ¿Te has preguntado cómo otros grupos de antibióticos, como los macrólidos, se comparan en su efectividad? Los macrólidos son un tipo de antibióticos que comparten una estructura común, un gran anillo llamado macrocíclico. Este grupo incluye a la eritromicina, que es el más utilizado en la medicina. Además, existen otros como la claritromicina y la acitromicina, que son versiones modificadas de la eritromicina. Estos medicamentos son esenciales porque combaten infecciones bacterianas, ayudando a salvar vidas y a mejorar la salud de millones de personas. Pero, ¿qué otros tipos de antibióticos existen y cómo funcionan? A continuación, exploraremos los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos que desempeñan un papel crucial en la lucha contra las infecciones bacterianas. Su función principal es detener el crecimiento de las bacterias, y lo hacen atacando una parte esencial de estas, los ribosomas, que son responsables de la producción de proteínas. Cuando los aminoglucósidos se unen a los ribosomas de las bacterias, provocan la creación de proteínas defectuosas, lo que debilita a la bacteria y, en última instancia, la elimina. Este proceso no solo afecta la producción de proteínas, sino que también genera poros en la membrana externa de la bacteria, lo que la hace aún más vulnerable. Estos antibióticos son particularmente efectivos contra bacterias que son gram negativas y que requieren oxígeno para sobrevivir. Además, pueden trabajar en conjunto con otros antibióticos para combatir bacterias gram positivas, lo que amplía su eficacia. Entre los aminoglucósidos, la gentamicina es la más comúnmente utilizada, pero la amicacina ha demostrado ser especialmente útil contra bacterias que han desarrollado resistencia a otros tratamientos. También se utilizan la neomicina y la framicetina, aunque su aplicación es más limitada y generalmente se reserva para tratamientos locales. En conjunto con otros antibióticos, los aminoglucósidos son fundamentales en la quimioterapia moderna, ayudando a salvar vidas en situaciones críticas. ¿Qué otras propiedades tienen estos antibióticos que los hacen tan valiosos en la medicina actual? Los aminoglucósidos son un grupo de medicamentos que tienen un efecto potente para eliminar bacterias. Su acción es bactericida, lo que significa que pueden matar a los gérmenes que causan infecciones. Sin embargo, para que estos medicamentos funcionen, necesitan oxígeno, lo que limita su uso en ciertos ambientes. A diferencia de otros fármacos, los aminoglucósidos no se absorben bien en el intestino, por lo que se administran directamente en el torrente sanguíneo. Es importante tener en cuenta que pueden causar efectos secundarios graves,
como daño a los riñones o problemas auditivos. Además, no se utilizan solos, sino que se combinan con otros tratamientos para ser más efectivos. ¿Qué otros medicamentos se utilizan junto a ellos? A continuación, exploraremos las quinolonas. Las quinolonas son un grupo de medicamentos diseñados para combatir infecciones. A diferencia de los antibióticos, que provienen de microorganismos, las quinolonas son sintéticas, lo que significa que son creadas en laboratorios. Dentro de este grupo, las fluorquinolonas son las más utilizadas en la medicina actual. Se caracterizan por tener un elemento llamado fluoruro en su estructura, lo que las hace especialmente efectivas. Estas sustancias son cruciales en el tratamiento de infecciones urinarias, un problema de salud común que afecta a muchas personas. A lo largo de los años, se han desarrollado 4 generaciones de quinolonas, cada una más avanzada que la anterior. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran el ácido nalidíxico, el ciprofloxacino, el ofloxacino, el moxifloxacino y el levofloxacino. Estos medicamentos son particularmente valiosos porque se utilizan contra microorganismos que han desarrollado resistencia a otros antibióticos. La resistencia a los antibióticos es un desafío creciente en la medicina moderna, y las quinolonas ofrecen una alternativa efectiva en estos casos. Su capacidad para actuar contra gérmenes que han aprendido a evadir tratamientos anteriores las convierte en herramientas esenciales en la lucha contra infecciones persistentes. Así, las quinolonas no solo representan un avance en la farmacología, sino que también son un recurso importante en la atención médica actual. ¿Qué otros grupos de medicamentos están a nuestro alcance para enfrentar estos desafíos? Las quinolonas son un grupo de antibióticos que se dividen en 2 categorías principales: las viejas quinolonas y las nuevas quinolonas, también conocidas como fluorquinolonas. Las viejas quinolonas, como el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, son efectivas principalmente contra bacterias gram negativas. En cambio, las nuevas quinolonas, que incluyen nombres como norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina, tienen un espectro de acción más amplio, ya que pueden atacar tanto bacterias gram positivas como gram negativas, incluyendo algunas más resistentes como pseudomonas. Esta capacidad ampliada es crucial en el tratamiento de diversas infecciones, ya que permite a los médicos elegir el antibiótico adecuado según el tipo de bacteria que causa la enfermedad. Además, una clasificación más reciente ha dividido a las quinolonas en 4 generaciones, comenzando con la primera generación que incluye el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, y avanzando a la segunda generación con norfloxacina y ciprofloxacina, la tercera con lonfloxacina y levofloxacina, y finalmente la cuarta generación que incluye gatifloxacina y moxifloxacina. Esta evolución en las quinolonas refleja el avance en la lucha contra las infecciones bacterianas, lo que es fundamental para la salud pública. ¿Qué otros antibióticos están revolucionando la medicina hoy en día? Tetraciclina. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos que se utilizan para combatir infecciones bacterianas. Algunos de ellos son naturales, extraídos de ciertas bacterias, y otros son creados a través de procesos químicos. Su nombre proviene de su estructura química, que incluye un núcleo de 4 anillos, lo que les otorga características únicas y efectivas en su función antimicrobiana. Las tetraciclinas naturales se obtienen de bacterias del género Actinomyces. Por ejemplo, la clortetraciclina y la demetilclortetraciclina provienen de una especie llamada Streptomyces aurofaciens, mientras que la oxitetraciclina se extrae de Streptomyces rimosus. La tetraciclina, que es el representante más conocido de este grupo, se puede obtener de Streptomyces viridifaciens, aunque también se puede producir de manera semisintética. Esto significa que, además de extraerlas de fuentes naturales, los científicos pueden crear versiones de estas moléculas en el laboratorio.
Una de las propiedades interesantes de las tetraciclinas es su capacidad para interactuar con diferentes sustancias. Por ejemplo, pueden formar sales tanto con ácidos como con bases, lo que las hace muy versátiles en su uso. Además, estas moléculas presentan fluorescencia cuando se exponen a luz ultravioleta, lo que puede ser útil en ciertos contextos de investigación y diagnóstico. También tienen la habilidad de unirse a metales como el calcio, el manganeso o el magnesio, formando complejos que pueden influir en su eficacia y en cómo funcionan en el organismo. Desde su introducción en la década de 1950, las tetraciclinas han sido ampliamente estudiadas y utilizadas en la medicina. De hecho, en 1953, ya se había reconocido oficialmente su uso en la farmacopea británica. Sin embargo, su popularidad también ha llevado a la aparición de cepas de bacterias que se vuelven resistentes a estos antibióticos. En 1955, se comenzaron a reportar casos de resistencia a la tetraciclina y la clortetraciclina, lo que ha planteado desafíos en el tratamiento de infecciones. A finales de 2008, se habían publicado más de 14.000 artículos sobre las tetraciclinas en la base de datos PubMed, lo que refleja su importancia y el interés continuo en su estudio. A medida que avanzamos en la comprensión de estos antibióticos, es crucial considerar tanto sus beneficios como los retos que presentan en el contexto de la resistencia bacteriana. ¿Cómo se clasifican estos antibióticos y qué nos dicen sobre su funcionamiento? Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos clasificados según un sistema que ayuda a organizarlos. Estos medicamentos son esenciales en el tratamiento de diversas infecciones bacterianas. ¿Qué otros tipos de antibióticos existen? Antibióticos glucopéptidos. Los antibióticos glucopéptidos son una clase de medicamentos esenciales en la lucha contra las infecciones bacterianas. Su función principal es interferir en la construcción de la pared celular de las bacterias, un componente vital para su supervivencia. Al hacerlo, estos antibióticos evitan que las bacterias se multipliquen, lo que ayuda al sistema inmunológico a combatir la infección. A diferencia de otros antibióticos, los glucopéptidos actúan en un paso diferente del proceso metabólico, lo que los convierte en una herramienta valiosa, especialmente cuando otros tratamientos fallan. Entre los más conocidos se encuentran la vancomicina y la teicoplanina, que son fundamentales en el tratamiento de infecciones graves. Pero, ¿cuáles son los criterios que determinan cuándo y cómo debemos utilizar estos antibióticos? Los antibióticos son herramientas poderosas en la lucha contra las infecciones, pero su uso debe ser cuidadoso y siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. Esto se debe a que, aunque pueden ser muy efectivos, también pueden provocar efectos secundarios que a veces son difíciles de manejar. Por ejemplo, se recomienda evitar el consumo de alcohol durante la terapia con antibióticos. Aunque el alcohol no suele interferir directamente con la acción de estos medicamentos, puede intensificar sus efectos adversos, generando reacciones indeseadas que pueden complicar la recuperación del paciente. Además, el alcohol puede interferir con el funcionamiento del hígado, lo que puede alterar la concentración del antibiótico en el organismo, haciendo que el tratamiento no sea tan efectivo como debería. Antes de prescribir un antibiótico, los médicos consideran varios factores importantes. Primero, deben tener un conocimiento sólido sobre la literatura médica para ofrecer un tratamiento adecuado desde el inicio. Esto se complementa con pruebas de laboratorio, como cultivos y antibiogramas, que ayudan a identificar qué tipo de antibiótico es más efectivo contra la bacteria responsable de la infección. También se evalúa la biodisponibilidad del medicamento, es decir, cuán bien se absorbe en el cuerpo. La edad y el peso del paciente son cruciales, ya que estos factores pueden influir en cómo el cuerpo procesa el antibiótico. En el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, se deben tomar precauciones adicionales para proteger tanto a la madre como al bebé. Asimismo,
Se consideran otras enfermedades que el paciente pueda tener, sus alergias y la forma en que se administrará el medicamento, ya sea por vía oral, intravenosa u otra. La dosificación y la duración del tratamiento son igualmente esenciales. Un tratamiento demasiado corto puede no erradicar la infección, mientras que uno excesivamente largo puede causar resistencia bacteriana. También se tiene en cuenta la gravedad del caso y el estado inmunológico del paciente, así como la disponibilidad del medicamento en la comunidad. Es fundamental que el uso de antibióticos sea responsable y bien fundamentado, ya que esto no solo beneficia al paciente, sino que también ayuda a preservar la eficacia de estos medicamentos para las futuras generaciones. Cuando hablamos de antibióticos, es fundamental entender que, aunque son herramientas poderosas para combatir infecciones, también pueden tener efectos secundarios. Estos efectos pueden variar ampliamente, dependiendo del tipo de antibiótico que se use y de las características individuales de cada paciente. Entre las reacciones más comunes se encuentran la fiebre, las náuseas y, quizás lo más conocido, la diarrea. Este último síntoma ocurre porque los antibióticos pueden alterar el delicado equilibrio de las bacterias que normalmente habitan en nuestro intestino, permitiendo que una bacteria específica, llamada Clostridium difficile, se multiplique sin control. Pero no solo el sistema digestivo se ve afectado. Por ejemplo, el uso de antibióticos también puede alterar la microbiota vaginal, lo que puede llevar a infecciones por hongos, como la candidiasis. Además, es importante mencionar que los antibióticos no actúan solos. Pueden interactuar con otros medicamentos, lo que a veces puede resultar en efectos adversos adicionales. Por ejemplo, si se combinan ciertos antibióticos, como los del grupo de las quinolonas, con corticosteroides, el riesgo de daño en los tendones aumenta. Esto nos recuerda que el uso de antibióticos debe ser siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. Un tema que a menudo genera confusión es la relación entre los antibióticos y las píldoras anticonceptivas. Existe la creencia de que algunos antibióticos pueden disminuir la efectividad de estos anticonceptivos. Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados hasta ahora sugieren que este no es el caso. Aunque hay una hipótesis al respecto, no se han encontrado pruebas concluyentes que respalden esta idea. De hecho, muchos investigadores coinciden en que los antibióticos no interfieren con el funcionamiento de los anticonceptivos orales. En resumen, aunque los antibióticos son esenciales para tratar infecciones, su uso no está exento de riesgos. Es crucial que tanto los pacientes como los profesionales de la salud estén conscientes de estos efectos secundarios y de las interacciones que pueden surgir con otros medicamentos. La clave está en utilizarlos de manera responsable y siempre bajo la guía adecuada. ¿Qué pasaría si no utilizáramos los antibióticos de forma adecuada? Esto nos lleva a un tema aún más preocupante: el abuso de los antibióticos. El uso inadecuado de antibióticos es un problema creciente en la salud pública. Muchas personas toman antibióticos para tratar enfermedades que no son causadas por bacterias, como los resfriados o la gripe, que son infecciones virales. Además, hay quienes dejan de tomar el tratamiento antes de tiempo, simplemente porque se sienten mejor. Esto puede parecer inofensivo, pero tiene consecuencias graves. Cuando los antibióticos se usan de manera incorrecta, algunas bacterias pueden sobrevivir y adaptarse, volviéndose resistentes a estos medicamentos. Esto significa que, en el futuro, las infecciones que solían ser tratables pueden volverse mucho más difíciles de manejar. La resistencia a los antibióticos no solo pone en riesgo la salud de quienes la padecen, sino que también puede afectar a toda la comunidad. Por eso, es crucial que usemos los antibióticos de manera responsable y solo cuando realmente los necesitemos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos antibióticos efectivos? En la actualidad, se está llevando a cabo un intenso debate sobre la inclusión de antibióticos en la dieta de los animales de granja que,
aparentemente, están sanos. ¿Por qué es esto un tema tan controvertido? Los críticos de esta práctica argumentan que el uso de antibióticos en la alimentación animal puede contribuir a la resistencia a estos medicamentos, un problema que no solo afecta a los animales, sino que también puede tener consecuencias graves para la salud humana. Bacterias como Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli y Enterococcus son ejemplos de microorganismos que pueden volverse resistentes, lo que dificulta el tratamiento de infecciones en personas. Además, hay otros efectos colaterales que no se deben pasar por alto. Por ejemplo, se ha observado que el uso de un antibiótico específico, la tetraciclina, en el ganado no solo aumenta la resistencia bacteriana, sino que también incrementa la emisión de metano en los excrementos de estos animales. De hecho, se estima que el metano producido por el ganado tratado con tetraciclina es un 80% mayor que el de aquellos que no reciben antibióticos. Este aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero es un factor que contribuye al cambio climático, un problema global que nos afecta a todos. Pero eso no es todo. Cuando los excrementos de ganado tratado con antibióticos son consumidos por ciertos insectos, como el escarabajo Aphodius fossor, se altera su flora intestinal. Esto puede tener repercusiones en el ecosistema, afectando la salud de estos insectos y, por ende, el equilibrio del medio ambiente. A pesar de estos riesgos, el uso de antibióticos en la alimentación animal sigue siendo común en muchas partes del mundo. Esto se debe a que los antibióticos ayudan a los animales a ganar peso más rápidamente y pueden ser económicamente beneficiosos para los productores. En efecto, se estima que más del 70% de los antibióticos utilizados en los Estados Unidos se administran a través de la alimentación de animales como pollos, cerdos y ganado. En la Unión Europea y en Estados Unidos, se utilizan más de 10.000 toneladas de antibióticos al año en la ganadería, principalmente para acelerar el crecimiento y prevenir enfermedades. Sin embargo, esta práctica tiene un costo oculto: la propagación de bacterias resistentes. De hecho, se ha identificado que vertebrados marinos pueden actuar como reservorios de estas bacterias resistentes, lo que plantea un desafío adicional para la salud pública. La cuestión que debemos plantearnos es: ¿vale la pena sacrificar nuestra salud y la del planeta por un aumento de peso en los animales? La respuesta a esta pregunta no solo afecta a los agricultores, sino a toda la sociedad. Es fundamental que reflexionemos sobre el uso de antibióticos en la producción animal y sus implicaciones. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras prácticas para proteger nuestro futuro? En un estudio sobre infecciones del tracto respiratorio, se reveló un dato alarmante: los médicos suelen prescribir antibióticos a pacientes que, en su mayoría, no los necesitan. De hecho, solo 1 de cada 4 pacientes realmente requería este tipo de tratamiento. Esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué se prescribe tanto un medicamento que no siempre es necesario? La respuesta radica en la falta de información y en la presión que sienten los médicos para tratar a sus pacientes de inmediato. Sin embargo, es fundamental entender que el uso inadecuado de antibióticos no solo es un problema en consultorios. También ocurre en situaciones como los viajes, donde algunas personas toman antibióticos como medida preventiva, creyendo que así evitarán cualquier posible infección. Esta práctica, conocida como profilaxis, es un error común, ya que no se debe usar antibióticos para prevenir la colonización de microorganismos de manera indiscriminada. El abuso de estos medicamentos puede llevar a consecuencias graves, como la resistencia bacteriana, un fenómeno que pone en riesgo la eficacia de los tratamientos en el futuro. Por lo tanto, es esencial que tanto los pacientes como los médicos adopten un enfoque más consciente y responsable en el uso de antibióticos. ¿Cómo podemos lograr un uso más prudente de estos medicamentos? El uso inadecuado de los antibióticos ha generado serias preocupaciones sobre la salud humana. Por esta razón,
diversas autoridades sanitarias y organizaciones científicas han implementado acciones para promover un uso más responsable de estos medicamentos. Pero, ¿por qué es tan crucial este enfoque? La respuesta radica en los efectos adversos que pueden surgir del abuso de antibióticos, que van desde reacciones alérgicas hasta el desarrollo de infecciones resistentes. Una de las estrategias más importantes es la formación de profesionales de la salud. Esto no solo incluye médicos, sino también farmacéuticos y enfermeros, quienes deben estar al tanto de las mejores prácticas en la prescripción y dispensación de antibióticos. Además, es fundamental informar a la población en general, especialmente a aquellos grupos que suelen consumir más antibióticos, como los niños que padecen infecciones respiratorias. La educación es clave para que las personas comprendan cuándo realmente necesitan estos medicamentos y cuándo pueden optar por otras alternativas. Las políticas institucionales también juegan un papel crucial. Estas políticas establecen estándares de calidad en el consumo de antibióticos y regulan su dispensación en farmacias. Esto ayuda a garantizar que los antibióticos estén disponibles solo cuando son realmente necesarios, evitando su uso excesivo y, por ende, el riesgo de resistencia. Un ejemplo de estas iniciativas son las campañas de concienciación que se llevan a cabo a nivel nacional e internacional. Cada 18 de noviembre, se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, y en noviembre se lleva a cabo la Semana Mundial de Sensibilización sobre los Antibióticos. Estas campañas tienen como objetivo educar a la población sobre la importancia de usar estos medicamentos de manera responsable y de reconocer los riesgos asociados a su abuso. En resumen, el uso prudente de antibióticos es esencial para proteger nuestra salud y la de las futuras generaciones. La colaboración entre profesionales de la salud y la educación de la población son pasos fundamentales para enfrentar este desafío. ¿Qué pasaría si no tomamos en serio este asunto? La respuesta podría ser alarmante. En el mundo de la medicina, los antibióticos han sido una herramienta fundamental en la lucha contra las infecciones bacterianas. Sin embargo, su uso indebido o excesivo ha generado un problema grave: la resistencia a los antibióticos. Este fenómeno ocurre cuando las bacterias, en su proceso de evolución, desarrollan la capacidad de sobrevivir a los tratamientos que antes eran efectivos. Para entender la gravedad de esta situación, es crucial saber que, para prevenir la resistencia microbiana, es necesario erradicar casi la totalidad de las bacterias que causan una infección. Si incluso una pequeña cantidad sobrevive, estas bacterias resistentes pueden multiplicarse y dar lugar a una nueva generación que, en promedio, será menos susceptible a los antibióticos. La resistencia bacteriana no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, en 1984, la mitad de los pacientes con tuberculosis activa en Estados Unidos presentaba cepas que resistían al menos un antibiótico. Entre 1985 y 1991, las infecciones por tuberculosis aumentaron un 12% en Estados Unidos y un asombroso 300% en África, donde el VIH y la tuberculosis a menudo coexisten. Un caso emblemático de resistencia es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, una bacteria que se ha vuelto particularmente peligrosa en entornos hospitalarios. En los años 40, esta bacteria era fácilmente tratable con penicilina, pero hoy en día, casi todas sus cepas han desarrollado resistencia, lo que limita las opciones de tratamiento a medicamentos más potentes como la vancomicina. La resistencia a los antibióticos no solo afecta a unas pocas cepas de bacterias. Muchas otras bacterias que causan enfermedades están adoptando características que les permiten sobrevivir a tratamientos que antes eran efectivos. Esto sucede cuando las bacterias experimentan cambios que les otorgan ventajas en su entorno, permitiéndoles prosperar incluso en presencia de antibióticos. Por ejemplo,
Se ha observado que los niños que asisten a guarderías tienen una mayor probabilidad de portar cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina y otros antibióticos. Las consecuencias de infectarse con bacterias resistentes son alarmantes. Las personas afectadas suelen requerir una estadía hospitalaria más prolongada y costosa, lo que aumenta el riesgo de que la infección se convierta en letal. Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reveló que en 1974, solo un 2% de las infecciones hospitalarias eran causadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Sin embargo, esta cifra se disparó al 22% en 1995 y alcanzó el 63% en 2004. Este aumento en la resistencia a los antibióticos también afecta las decisiones sobre el tratamiento en los hospitales. En algunos casos, el uso de antibióticos de bajo costo se ve restringido debido a la resistencia ya presente en los patógenos. La realidad es que, si no tomamos medidas para abordar el uso excesivo de antibióticos, podríamos estar avanzando hacia una era en la que las infecciones comunes se vuelvan intratables. La resistencia a los antibióticos es, por tanto, un desafío significativo que requiere atención y acción. Es fundamental que tanto los profesionales de la salud como los pacientes comprendan la importancia de usar los antibióticos de manera responsable. Solo así podremos preservar la efectividad de estos medicamentos vitales y proteger nuestra salud y la de las futuras generaciones. La lucha contra la resistencia a los antibióticos es una batalla que todos debemos enfrentar. La resistencia a los antibióticos se ha convertido en un desafío crítico en la medicina moderna. A medida que los microorganismos se vuelven más resistentes, la necesidad de utilizar antibióticos menos comunes se incrementa. Sin embargo, esto también eleva el riesgo de que estos nuevos medicamentos se vuelvan ineficaces. Pero, ¿cómo ocurre realmente esta resistencia? Existen 4 mecanismos principales que permiten a las bacterias defenderse de los antibióticos. Primero, algunas bacterias pueden inactivar o modificar el medicamento, haciendo que éste pierda su efecto. Segundo, pueden alterar el sitio donde el antibiótico actúa, impidiendo que el fármaco cumpla su función. Tercero, hay bacterias que cambian sus rutas metabólicas, evadiendo así la inhibición que el antibiótico provoca. Por último, algunas bacterias desarrollan formas de disminuir la concentración del antibiótico en su interior, lo que les permite sobrevivir. Una vez que un microorganismo adquiere resistencia, esta capacidad puede transmitirse a su descendencia a través de los genes. Pero eso no es todo. La resistencia también puede transferirse entre diferentes bacterias, incluso aquellas que no están directamente relacionadas. Esto ocurre a través de estructuras genéticas llamadas plásmidos, que actúan como vehículos para compartir información, incluyendo la resistencia a los antibióticos. Esto significa que una bacteria puede volverse resistente no solo a un antibiótico, sino también a otros, complicando aún más el tratamiento de infecciones. La situación es tan preocupante que organismos de salud, como la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, han tomado medidas drásticas. Por ejemplo, han prohibido el uso de ciertos antibióticos en la medicina veterinaria, como la enrofloxacina, debido a su relación con la resistencia en bacterias como el género Campylobacter. Esta decisión subraya la importancia de un uso responsable de los antibióticos, no solo en humanos, sino también en animales. La resistencia a los antibióticos es un fenómeno complejo que tiene implicaciones serias para la salud pública. A medida que avanzamos en la lucha contra estas infecciones, es crucial entender cómo se desarrolla y se propaga esta resistencia. ¿Qué otras estrategias podemos implementar para combatir este problema? La resistencia a los antibióticos es un desafío creciente en la medicina moderna. A medida que los microorganismos se vuelven más resistentes a múltiples tratamientos, surge la necesidad de encontrar nuevas soluciones.
Una de estas soluciones son los modificadores de resistencia, que son compuestos diseñados para revertir la capacidad de los microorganismos de resistir los efectos de los antibióticos. ¿Cómo funcionan? Estos agentes atacan directamente los mecanismos que los microorganismos utilizan para defenderse de los antibióticos. Por ejemplo, algunos de estos modificadores actúan bloqueando las bombas que las bacterias utilizan para expulsar los medicamentos de su interior, lo que les permite sobrevivir. Otros compuestos, como el ácido clavulánico y el sulbactam, se enfocan en inhibir ciertas enzimas que las bacterias producen para descomponer los antibióticos, haciéndolos ineficaces. Esta estrategia es crucial, ya que no solo ayuda a restaurar la eficacia de los antibióticos existentes, sino que también abre la puerta a nuevas formas de tratamiento. ¿Estamos a punto de cambiar el rumbo en la lucha contra las infecciones resistentes? La respuesta podría estar en el desarrollo de alternativas a los antibióticos. En la lucha contra las infecciones, los antibióticos han sido nuestros aliados durante décadas. Sin embargo, el uso excesivo de estos medicamentos ha llevado a la resistencia bacteriana, lo que significa que algunas bacterias han aprendido a defenderse de ellos. Ante este desafío, los científicos están explorando alternativas innovadoras que podrían cambiar las reglas del juego. Una de estas opciones es la terapia con bacteriófagos, que utiliza virus específicos para atacar a las bacterias. Estos virus son capaces de infiltrarse en las bacterias y modificar su programación genética, lo que podría hacer que pierdan su resistencia a los antibióticos. Aunque esta terapia es prometedora, todavía se encuentra en las primeras etapas de investigación y su uso en la práctica clínica es bastante limitado. Otra alternativa son las bacteriocinas, que son toxinas producidas por algunas bacterias para inhibir el crecimiento de otras. Estas moléculas están siendo estudiadas como posibles tratamientos para reemplazar los antibióticos tradicionales. Entre las bacteriocinas más investigadas se encuentran las microcinas y los lantibióticos, que se están evaluando principalmente para su aplicación en la piel y el sistema digestivo. Estas nuevas estrategias representan un rayo de esperanza en la lucha contra las infecciones resistentes, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de que podamos ver su uso generalizado. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era en la medicina? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. La historia de los antibióticos es, en muchos sentidos, una historia de innovación y adaptación. Aunque la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en 1929, no fue sino hasta 1941 que los científicos Howard Florey y Ernst Boris Chain encontraron la manera de producirla a gran escala para su uso en seres humanos. En medio de la Segunda Guerra Mundial, la urgencia de tratar a los soldados heridos llevó a un enfoque intensivo en la producción de este antibiótico. Inicialmente, los esfuerzos se centraron en Inglaterra, pero cuando el país perdió su capacidad industrial para fabricarlo, la producción se trasladó a los Estados Unidos. Allí, se desarrollaron nuevos métodos que permitieron la producción masiva de penicilina, y hacia el final de la guerra, este medicamento ya estaba disponible para el público en general. Sin embargo, la penicilina no es el único antibiótico que ha transformado la medicina. Muchos de los antibióticos más utilizados hoy en día son producidos naturalmente por microorganismos. Estos pequeños organismos, como bacterias y hongos, son verdaderas fábricas de antibióticos. Con el tiempo, la biotecnología ha permitido mejorar la productividad de estas cepas. Por ejemplo, las cepas comerciales actuales son capaces de producir hasta 40.000 veces más antibiótico que el aislado original de Fleming. Este aumento en la producción es un testimonio del avance en las técnicas de cultivo y manipulación genética. Curiosamente, los investigadores han descubierto que las bacterias pueden crecer mejor en condiciones de microgravedad, como las que se encuentran en el espacio exterior. En estos entornos,
Algunos microorganismos han demostrado ser capaces de producir hasta un 200% más de antibióticos que en la Tierra. Este hallazgo abre la puerta a nuevas posibilidades en la producción de medicamentos, mostrando cómo el estudio del espacio puede tener aplicaciones prácticas en la salud humana. Desde 1960, el número de antibióticos conocidos ha crecido exponencialmente, pasando de alrededor de 500 a más de 11.000 en 1994. Más de la mitad de estos antibióticos provienen de especies de Streptomyces, un tipo de bacteria que ha demostrado ser particularmente prolífica en la producción de compuestos antibacterianos. Otros microorganismos, incluidos ciertos hongos y actinobacterias, también contribuyen a esta diversidad de medicamentos. La producción de penicilina alcanzó cifras impresionantes en 1945, con más de 646 billones de unidades producidas. A medida que la industria de los antibióticos creció, en 1980, la cefalosporina se convirtió en el antibiótico más producido, seguida de la ampicilina y la tetraciclina. En ese año, la producción mundial de antibióticos superó las 100.000 toneladas, generando ventas en los Estados Unidos que rondaban los $1.000 millones. Hoy en día, el mercado global de antibióticos está valorado en más de $20.000 millones anuales. Sin embargo, el proceso de llevar un nuevo antibiótico al mercado es costoso y complicado. Se estima que el costo de investigar y desarrollar un nuevo antibiótico asciende a aproximadamente $1.200 millones. Esto refleja no solo el tiempo y los recursos necesarios para la investigación, sino también la complejidad de garantizar que estos medicamentos sean seguros y efectivos. En el siglo XXI, la producción de antibióticos se realiza a gran escala y se ha convertido en un mercado competitivo, donde estos medicamentos son considerados una commodity química. La producción industrial de antibióticos se lleva a cabo mediante un proceso de fermentación. En este proceso, los microorganismos se cultivan en grandes calderos que pueden contener entre 100.000 y 150.000 litros de medio de cultivo líquido. Durante este cultivo, se controla cuidadosamente la concentración de oxígeno, la temperatura, el pH y los niveles de nutrientes, asegurando que cada microorganismo tenga las condiciones óptimas para crecer y producir el antibiótico. Una vez que los microorganismos han producido el antibiótico, este se extrae y purifica para obtener un producto cristalizado que puede ser utilizado en tratamientos médicos. Este proceso no solo es un testimonio de la capacidad de la ciencia para transformar descubrimientos en aplicaciones prácticas, sino que también subraya la importancia de la investigación continua en el campo de la biotecnología. La producción de antibióticos ha recorrido un largo camino desde los días de Fleming, Florey y Chain. Hoy en día, estos medicamentos son fundamentales en la lucha contra infecciones y enfermedades, salvando millones de vidas en todo el mundo. La evolución de su producción y la constante búsqueda de nuevos antibióticos son esenciales para enfrentar los desafíos que plantea la resistencia bacteriana y garantizar que estos tratamientos sigan siendo efectivos en el futuro. La historia de los antibióticos es, sin duda, una historia de progreso, innovación y la búsqueda incansable de soluciones que mejoren la salud humana. La producción comercial de antibióticos es un proceso que varía según el tipo de antibiótico que se esté fabricando. Este proceso incluye diferentes métodos de purificación para asegurar que el producto final sea efectivo y seguro. Uno de los grupos de organismos más estudiados en esta búsqueda es el género Streptomyces. Estos microorganismos son esenciales porque, mediante técnicas de manipulación genética, se pueden optimizar sus capacidades para producir antibióticos más potentes y eficaces. Este avance es crucial en la lucha contra las infecciones, ya que nos permite desarrollar nuevas herramientas para combatir bacterias resistentes. ¿Qué sucede entonces con los residuos de antibióticos en nuestro entorno?
El uso de antibióticos en la ganadería es una práctica común y necesaria para prevenir y tratar enfermedades en los animales. Desde su descubrimiento, estos medicamentos han permitido la cría de ganado en grandes cantidades, ya que ayudan a reducir la propagación de enfermedades. Pero su aplicación no se limita solo a la salud, también se utilizan para mejorar el crecimiento de los animales y su eficiencia alimentaria. Además, los antibióticos pueden regular el ciclo reproductivo, lo que optimiza la producción en la industria ganadera. Sin embargo, el uso de antibióticos en la ganadería plantea serias preocupaciones. Uno de los problemas más críticos son los residuos de estos medicamentos que pueden permanecer en productos como la leche, la carne y los huevos. Estos residuos no solo son un riesgo para la salud humana, sino que también pueden disminuir la eficacia de los antibióticos que utilizamos para tratar infecciones en personas. Esto se debe a que la exposición constante a antibióticos puede llevar a la resistencia bacteriana, un fenómeno donde las bacterias se vuelven inmunes a los tratamientos que antes eran efectivos. La industria está consciente de estos riesgos y trabaja para garantizar que los productos que llegan al consumidor sean seguros. La detección adecuada de residuos en los alimentos es esencial para mantener la confianza del público en la seguridad de lo que consume. Aún así, los antibióticos utilizados en la ganadería también contribuyen a la contaminación ambiental. Cuando los residuos de antibióticos se liberan a través de desechos animales, pueden contaminar ríos, lagos y el aire, afectando ecosistemas enteros. Por lo tanto, es crucial encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger la salud animal y la salud pública. La gestión responsable del uso de antibióticos en la ganadería es un paso fundamental para asegurar que estos medicamentos sigan siendo efectivos en el tratamiento de enfermedades en humanos. ¿Cómo podemos avanzar hacia un futuro donde la producción de alimentos sea segura y sostenible? La respuesta podría estar en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Cuando una persona se enferma debido a una infección bacteriana, el primer paso para un tratamiento efectivo es identificar la bacteria responsable. Esto se logra a través de un proceso llamado cultivo puro, donde se aísla la bacteria en un entorno controlado. Sin embargo, no todas las bacterias son iguales. Algunas han desarrollado resistencia a los medicamentos, lo que significa que no responderán a los tratamientos habituales. Por esta razón, es esencial realizar pruebas específicas para cada tipo de bacteria y su resistencia a los antimicrobianos. Estas pruebas se conocen como antibiogramas y son fundamentales para que los médicos puedan elegir el tratamiento más adecuado. En un laboratorio clínico, se llevan a cabo estas pruebas para determinar cómo reacciona cada bacteria frente a diferentes antibióticos. Este análisis no solo ayuda a identificar el medicamento correcto, sino que también proporciona información valiosa sobre la evolución de la resistencia bacteriana, un fenómeno que está en constante cambio. Esto es crucial, ya que el uso inadecuado de antibióticos puede llevar a que más bacterias se vuelvan resistentes, complicando aún más el tratamiento de infecciones. Algunas bacterias son más difíciles de cultivar y requieren métodos especiales para evaluar su susceptibilidad. Por ejemplo, las especies del género Mycobacterium, que son responsables de enfermedades como la tuberculosis, y las bacterias anaerobias, que no sobreviven en presencia de oxígeno, necesitan técnicas automatizadas para su análisis. Además, se examina la producción de ciertas enzimas que pueden inactivar antibióticos, así como la presencia de cepas resistentes, como el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es un desafío significativo en la medicina moderna. La comprensión de estas pruebas es vital para combatir las infecciones de manera efectiva. Ahora, ¿cómo se cuantifican estos resultados para una mejor interpretación? Hoy vamos a hablar sobre un aspecto crucial en el uso de antibióticos: las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, específicamente las pruebas cuantitativas.
Estas pruebas son fundamentales para determinar qué tan efectivas son las diferentes concentraciones de un antibiótico contra una bacteria específica. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? Una de las pruebas más comunes es la de susceptibilidad por caldos diluidos. En esta prueba, se prepara una serie de soluciones con diferentes concentraciones de un antibiótico, comenzando desde una concentración alta y disminuyendo gradualmente. Luego, se mezcla con un cultivo puro de bacterias. El objetivo es encontrar la menor cantidad de antibiótico que pueda matar a la bacteria. Esto nos ayuda a entender cuán potente es el antibiótico en cuestión. Otra técnica importante es la prueba de agar diluido. En este método, se combinan varias concentraciones del antibiótico en tubos que contienen un medio de cultivo sólido llamado agar. Después, se añade el microorganismo y se observa en qué concentración el crecimiento de la bacteria se detiene. Este enfoque no solo nos dice si el antibiótico es efectivo, sino también cuán efectivo es en comparación con otras concentraciones. Finalmente, tenemos la prueba de epsilometría, o E-test. En esta prueba, se siembra el microorganismo en una placa de cultivo y se coloca una tira que contiene diferentes concentraciones del antibiótico. Al observar la placa, se puede identificar el punto en la tira donde comienza a inhibirse el crecimiento bacteriano. Esta información es vital para los médicos, ya que les permite elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Estas pruebas son esenciales porque nos ayudan a combatir la resistencia a los antibióticos, un problema creciente en la medicina moderna. ¿Qué pasará cuando exploremos las pruebas cualitativas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos qué antibiótico es el más efectivo para combatir una infección? La respuesta está en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, una herramienta esencial en la lucha contra las bacterias. Entre estas pruebas, el método Kirby-Bauer es uno de los más utilizados. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Imagina una placa de cultivo, donde las bacterias pueden crecer libremente. En esta placa, se colocan pequeños discos de celulosa que contienen diferentes antibióticos. Después de un tiempo de incubación, observamos que alrededor de algunos discos no hay crecimiento bacteriano. Esto indica que la bacteria es sensible a ese antibiótico en particular. Además, el tamaño del área sin bacterias, conocida como halo de inhibición, nos da pistas sobre cuán efectivo es el antibiótico contra esa cepa específica. Pero el método Kirby-Bauer no es el único. También existe el test de Silchter, que se utiliza en casos más complejos, como en ciertas infecciones del corazón o en huesos. Este examen mide la cantidad de antibiótico que se necesita en el plasma sanguíneo del paciente para eliminar la bacteria. Además, hay pruebas que se enfocan en medir la concentración del antibiótico en la sangre del paciente, algo crucial en tratamientos con medicamentos específicos. Estas pruebas son vitales porque no todos los antibióticos funcionan igual para todas las infecciones. Conocer la susceptibilidad de una bacteria a un antibiótico nos permite elegir el tratamiento más adecuado, lo que puede marcar la diferencia entre la recuperación y la complicación de una enfermedad. Así que la próxima vez que escuches sobre pruebas de susceptibilidad, recuerda que son una pieza clave en el rompecabezas de la medicina moderna. En conclusión, hemos explorado la complejidad y la importancia de los antibióticos en el tratamiento de infecciones bacterianas. Estos compuestos, que pueden ser tanto naturales como sintéticos, juegan un papel crucial en la medicina moderna al ayudar a erradicar microorganismos patógenos. Sin embargo, es fundamental recordar que su uso debe ser responsable. La toxicidad selectiva de los antibióticos, que permite que actúen sobre los gérmenes sin dañar al huésped, no es una licencia para la automedicación. De hecho, el uso inadecuado de estos fármacos puede llevar a la resistencia bacteriana, un problema de salud pública que amenaza la eficacia de los tratamientos actuales. Además, es vital tener en cuenta que los antibióticos no son efectivos contra virus,
lo que subraya la importancia de un diagnóstico adecuado antes de su prescripción. La historia del término antibiótico, acuñado por Selman Waksman, nos recuerda que la ciencia está en constante evolución y que nuestra comprensión de estos medicamentos también debe adaptarse. En última instancia, el uso prudente de los antibióticos no solo protege nuestra salud individual, sino que también salvaguarda la salud de la comunidad en su conjunto. Así, al entender su funcionamiento y limitaciones, podemos contribuir a un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta eficaz en la lucha contra las infecciones. La responsabilidad en su uso es clave para preservar su efectividad.